Buenas chicos y chicas, ¿qué vamos a ver en esta clase? Pues precisamente la diferencia que hay entre temas prediseñados versus temas personalizados al 100%, que en el caso de estos últimos se suelen denominar frameworks, todo junto, ¿eh? Frameworks. Bien, digamos que en WordPress tenemos dos formas de trabajar. Que la verdad, cuando yo llegué en 2014 a WordPress pensaba que solo había una, que eran con los temas prediseñados, pero no, también existen los frameworks. Entonces, os voy a detallar las diferencias entre cada uno de ellos, dos formas de trabajar en WordPress. Tema prediseñado. ¿Qué es el tema prediseñado? Pues tu casa digital, pero construida por otra persona. Tienes tus limitaciones, no puedes cambiar estructura, ni tampoco modificar header ni footer. El header es la cabecera de nuestro tema, ¿vale? Es decir, donde normalmente solemos poner pues nuestro logo o la barra de navegación de menú principal, y el footer es el pie de página, donde solemos poner pues el copyright del autor del sitio web que lo ha creado, que normalmente en los temas prediseñados viene el autor del tema, y eso es como un poco handicap, ¿vale? Porque, claro, si tú haces un sitio web para otra persona y de repente aparece el autor del tema prediseñado, pues hombre, se va a dar a entender como que has elegido un tema prediseñado y eso le baja un poco de caché al sitio web. Entonces, en el caso del tema primer, que es un tema prediseñado, que es el que vamos a utilizar de base para este ejemplo primero, digamos que puedes quitar los títulos de crédito, ¿vale? Esto quiero que te quede claro que el tema prediseñado es tu casa digital, construida por otra persona. Esto es como cuando entras a vivir pues a un bloque de apartamentos y ese bloque ya está construido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese apartamento ya tiene hecha la disposición de la cocina, el baño, el balcón, las habitaciones, vale, todo eso ya está acondicionado, que sería para que nos entendamos en WordPress la zona apariencia widgets, por ejemplo, más luego todo lo que es la estructura en sí, de cómo está colocado el menú o cómo está colocado el logo, que son cosas que nosotros no podemos modificar en un tema prediseñado. O sea, las colocaciones no, podemos mover la colocación un poquito por CSS, eso sí, pero cambiar la colocación no. Y por ejemplo con las columnas exactamente lo mismo. No podemos cambiar su colocación normalmente y tampoco podemos reducirla, a no ser que nos metamos ya con líos de códigos y ya sería meterse en un berenjenal. Para ese tipo de cosas es mejor irte a un tema personalizado al 100%, que es lo que se denomina framework. Los hay de pago y los hay gratuitos, como en el caso de los temas prediseñados. El framework es tu casa digital aún por construir. Esto es como cuando te dan el terreno, el solar, y tú tienes que diseñar qué es lo que tú quieres construir ahí y ya mandarás al albañil o al constructor a que te lo construya. Sí, eso es un framework. Fíjate qué gran diferencia. Puedes cambiar fácilmente estructuras de cada elemento para que sean mostradas como y donde tú desees. Por ejemplo, en el caso de las columnas, puedes poner tantas columnas como te dé la gana. Incluso la zona de los widgets de WordPress, que está en apariencia widgets, puedes poner los widgets que tú desees en las zonas que tú desees, incluso para páginas específicas. Sí, para páginas específicas, claro, ya tendrías que poner widget, footer para la página, yo qué sé, autor. Y ese footer solo sirve para la página autor. Eso no puedes hacerlo con un tema prediseñado. ¿Sí? Y si lo haces, o si lo puedes hacer, ya tendrías que meterte en rollo de funciones. Ni siquiera, o sea, en lenguaje de programación, ni siquiera el lenguaje descriptivo. O sea, no podrías hacerlo por HTML y CSS porque WordPress ya sabes que es una tecnología que trabaja con PHP, aunque luego realmente devuelva al navegador web un resultado en HTML y CSS, que es lo que hemos visto en las primeras clases. Dicho esto, pues nada, te voy a decir que en este curso empezarás primero con un tema prediseñado elegido a conciencia, como vas a ver ahora, y una vez dominado este tema prediseñado, aprenderás con el uso de un framework. Una cosita que no te he dicho en la nota, la maquetación que hagamos con SiteOrigin, sí, la maquetación que hagamos con SiteOrigin, que es el maquetador visual para el contenido, ojo, para el contenido, ahora te voy a explicar esto un poquito mejor. Esa maquetación, exclusivamente para el contenido de nuestras páginas o de los artículos, en el caso de que estés utilizando el maquetador visual también para los artículos, esa maquetación te la guardas. Porque cuando pasemos al framework que vamos a utilizar a finales de este curso,
Pues será muy interesante para que compruebes que esa maquetación nos la podemos llevar al framework. Ya verás qué guay. Ya verás qué guay porque además es que estoy impresionado con ese framework. Y lo que te decía antes, en WordPress hay temas prediseñados y frameworks, tanto gratuitos como de pago. Ojo con esto, que no te diga nadie que eres poco profesional porque estés utilizando un tema prediseñado, porque claro, un tema prediseñado en cualquier momento se puede dejar de actualizar, ¿no? Por el autor del tema. En el caso del tema que vamos a utilizar, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque la empresa que está detrás del tema primer es GoDaddy, que es la empresa de alojamiento web que a mí personalmente no me gusta como alojamiento, pero hombre, es una empresa reconocida, con años de experiencia y ha sacado el tema con toda la intención para vender otra clase de productos, pero el tema es independiente, ¿vale? O sea, los productos están promocionados de otra manera a nivel de email marketing y demás. El tema primer es lo más parecido a un framework. Podríamos decir que está a medio camino entre el tema prediseñado y el tema personalizado al 100%, es decir, el framework, pero evidentemente no llega a las cotas de un framework, no llega a esa flexibilidad y versatilidad para cambiar las cosas de forma cómoda, pero te da muchas opciones que tal parecieran que estás trabajando con un framework. Y lo más importante, te permite quitar el crédito de GoDaddy para poner el tuyo. Así no parece un tema prediseñado y parece un tema más profesional, como dicen los profesionales. Yo siempre digo que de profesional, pues mira, yo no me gusta dármelas de profesional. Prefiero decir que soy aprendí de todo y maestro de nada, porque es la realidad. Al final estamos aprendiendo continuamente. Vamos a ver una serie de ejemplos. Una vez en el navegador web, te estarás dando cuenta que estoy en la página de wordpress.org, concretamente en lo referente a plugins. Y te estoy señalando uno. Y te estoy señalando incluso un maquetador visual que no es el que vamos a ver, que es Beaver Header, Footer. ¿Por qué estoy aquí? Porque fijaros, estaba buscando una forma de cambiar en los temas prediseñados el header y el footer, porque ya sabéis que os he dicho anteriormente en la diapositiva que es lo único que no puedes cambiar en un tema prediseñado, porque esas zonas suelen estar protegidas tanto en las plantillas prediseñadas que se utilizan para webs estáticas, que yo nunca llegué a utilizar, como en el caso de los temas prediseñados en WordPress. Conste que en WordPress también a los temas prediseñados se les puede llamar plantillas, pero yo voy a hacer esa diferenciación para que entiendas en qué momento estoy hablando de webs estáticas, plantillas prediseñadas, y estoy hablando de webs dinámicas, temas prediseñados. Porque además, si te fijas en WordPress, no se suele decir plantillas, se suele decir temas, ¿vale? Estamos en el plugin Beaver Header Footer y esto es un programador hindú que creó una forma de poder maquetar el header y footer a nuestro gusto con el maquetador visual Beaver. Hay otra versión de este plugin para el maquetador Elementor, pero no trabaja con el tema primer. Y es aquí donde, curiosidades de la vida, encuentro este plugin que es para maquetar el header y el footer como a nosotros nos dé la gana, pero ojo, no para cualquier tema. Fíjate para qué temas. Este es nuevo, ¿eh? Este de arriba es nuevo, lo acaban de crear ellos, Astra. En cuanto a Astra, luego te diré una serie de cosas. Digamos que este plugin funciona con frameworks, exclusivamente con frameworks, con Beaver, que hace las funciones de framework, con Genesis, que hace las funciones de framework, la habrás conocido como tal, y con Generate Presden, que también hace las funciones de framework. Y Primerden está aquí como un tema que realmente no es un framework, pero en ciertos aspectos lo parece. Y luego te voy a decir en cuál. En ciertos aspectos lo parece. Y en el caso de Astra, te diré que tiene, bueno, tiene la posibilidad de utilizar un maquetador visual por tu cuenta o utilizar el suyo propio, como pasa, por ejemplo, con Divi. No os recomiendo nunca que utilicéis el maquetador propio del tema, porque si el día de mañana cambiéis de tema, pues toda esa maquetación se os va al garete. Si vais a utilizar un maquetador visual, que además los maquetadores visuales como SiteOrigin o como Elementor funcionan como maquetador visual, pero solamente para el contenido, ¿vale? Lo que sería la etiqueta section. Como ya te decía, Primerden me lo encontré aquí de sopetón, empecé a investigar el tema y descubrí una serie de particularidades. Este es el tema primer y como ves está realizado por GoDaddy. ¿Sí? 5 de abril del 2017, tuvo la última actualización. Y bueno, si te fijas, el tema
Primer de GoDaddy, lo que es en la sección de inicio, pero no en el resto, lo que es en la sección de inicio o sección home o portada, te da la opción de poner una Hero Image con un solo botón Call to Action. Como a mí no me interesaba, a mí lo que realmente me interesaba era poner mi propio Hero Image como yo quería con Site Origin y poner dos botones de Call to Action, pues deseché esta opción. Pero que sepas que existe, pero solo se representa en el home, ¿sí? Y luego ya la estructura es la habitual. De hecho, todas las estructuras cuando hagas una página se te quedan con la columna derecha. Se te quedan con la columna derecha y lo tienes que cambiar, ¿vale? Pero fíjate, ahí es donde viene lo bueno. Bueno, como ves, este es el tema primer, que yo hice precisamente lo de las dos llamadas a la acción, los dos call to action, porque no me interesaba la Hero Image de primer y yo he diseñado esto como yo realmente quería. Fíjate que aquí, esto es lo que te vamos a terminar haciendo, ¿eh? Yo te voy a enseñar a hacer por lo menos como mínimo una homepage, lo que es la página de inicio, incluso con, fíjate, tenemos el efecto parallax detrás. Y bueno, ya te enseñaré más cosas porque no quiero hacer este vídeo más largo. Lo que sí te quería enseñar es este medio camino entre un tema prediseñado y un framework. Fijaros muy bien, estoy en editar entrada, estoy en el tema primer, ¿vale? Trabajando de forma local. Esto es en la versión en la que yo ya tengo adelantada que estoy haciendo mi sitio web. Entonces, en editar entrada, vamos al lateral derecho, hasta abajo del todo. Y fijaros que pone aquí en diseño. De forma predeterminada está el de la columna derecha y el contenido a la izquierda, ocupando más espacio, evidentemente. Pero tú puedes personalizarlo. Fíjate cuántas opciones tienes aquí. Una sola columna, una columna más estrecha, pero sin necesidad de tener a los laterales columnas, es decir, no van a mostrar nada. La típica, esta es la estructura base típica, ¿vale? Dos columnas, contenido, barra lateral. Luego tendríamos, bueno, pues más versiones. ¿Ves todo esto, no? Pues esto que ves aquí, normalmente en un tema personalizado al 100%, es decir, un framework, la gente que, por ejemplo, está trabajando en Genesis se sirve de un plugin para hacer esto. Fíjate, en las páginas sería exactamente lo mismo. Te diré más. El tema GoDaddy, el tema padre, que es el que verás en el repositorio, que es el que hemos visto antes, tiene a su vez temas hijos. Evidentemente, cuando te descargas este tema hijo, que no lo tienes que confeccionar tú como en el artículo que te dejaba en la primera clase, cuando tú te descargas estos temas hijos, ¿ves? Primer child, tienes que tener el tema padre, ¿vale? Tienes que tener este, obligatoriamente, para que el tema hijo que tú te descargues funcione, ¿sí? Y tenemos todos estos, incluso para fotografía, que está muy bien. Estos no están en el repositorio de WordPress. De hecho, están en GitHub, que es una zona pues donde suelen estar los programadores pues de plugins o de temas, ¿vale? GitHub es esto de aquí, para que nos entendamos. Y bueno, aquí tienes temas hijos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que estos no necesitan actualización. Cuando tú te los descargues y actualices el tema primer, pues bueno, automáticamente esto es como que estuviera actualizado, ¿vale? Yo estuve probando Ascensión porque es el típico que se maneja ahora para que menú derecha, logo izquierda. Es más, os recomiendo que os descarguéis temas que tienen esta tendencia, ¿sí? Porque es la que se utiliza ahora. Sin embargo, bueno, como te vais a utilizar Site Origin como maquetador visual, pues no hay ningún problema. Porque aunque cambies de tema, la maquetación se mantiene. Y el CSS adicional cambiaría, evidentemente, porque es un nuevo tema, pero si volvemos al anterior que hemos estado trasteando con CSS adicional, se mantendrían los cambios. Bueno, pues dicho esto, si tú quisieras hacer más cambios de los necesarios en un tema hijo, incluso en un tema padre, pero de un tema prediseñado, lo que ya se recomienda es algo que ya os comentaba en el artículo relacionado con crear un tema hijo de WordPress de forma fácil. Justamente en este apartado decía en qué momento es aconsejable usar un tema hijo. Bueno, pues ya aquí cuando es aconsejable, sobre todo a nivel de funciones, porque ahora a nivel de CSS ya tenemos la pestaña CSS adicional. Y en el caso de que quisieras cambiar más cosas de este tema, aun cuando pudieras hacerlo desde el tema hijo, los expertos recomiendan que ya te decidas a aprender ¿qué? Un framework para personalizar y hacer las cosas que tú quieres realmente desde cero. Es decir, cuando tú te coges un tema prediseñado es porque hay algo que te gusta de ese tema prediseñado, sea el header, o sea alguna función específica, o que tiene un slider muy bonito, ¿vale? Cosas de estas. Entonces, cuando ya tienes que aprender desde cero,
El codes de WordPress, que es como, así decirlo, la zona de documentos de WordPress, lo que te permite es conocer qué frameworks son los más utilizados actualmente, ¿vale? Y tenemos todos estos, siendo el comercial y de pago Genesis por excelencia, pero también tenemos estos otros, ¿vale? Que además son gratuitos. De estos todos gratuitos, nosotros vamos a utilizar uno. Si me buscas por internet o por Google, sabrás a cuál me refiero. No voy a desvelar la sorpresa, pero ya os adelanto que es muy, muy, muy interesante y particular. Y un detalle que te quería comentar. ¿Cómo sabemos qué temas o qué plugins utilizan las personas de un sitio web en concreto? Eso sí, relacionado con WordPress. Pues fíjate, quiero que te des cuenta de un detalle. Sebastián Lora Blog, ¿sí? Quiero que te des cuenta de un detalle porque la persona que ha diseñado este sitio web lo ha hecho con la tecnología Genesis y fíjate, ¿ves? Que pone Parenden Genesis. Bueno, la ha hecho Sergio Sala, ¿sí? Y fíjate en un detalle que quiero que veas. Fíjate en este plugin, Genesis Columns Advanced. Y aquí tienes la posibilidad de poner las columnas que te dé la gana. Fíjate, cuando hablo de columnas es que tienes todas estas opciones de poner de columnas. Evidentemente tiene más opciones que el tema primer, pero ya te estoy diciendo que el tema primer es un acercamiento a ¿qué? A un framework, pero no llega a las cotas de este y evidentemente no te va a dejar modificar según qué cosas, como te he dicho en la explicación del framework. Pero fíjate qué detalle, ¿eh? Quiero decir, una persona que está utilizando un framework al final tiene que cogerse un plugin para hacer columnas de forma fácil, mientras que un tema prediseñado ya las tiene, en este caso, el tema primer. O sea que con esto que te quiero decir, pues que a veces echamos mucha mierda en los temas prediseñados cuando hay miles de temas prediseñados en el repositorio de WordPress, que además WordPress.org te recomienda que te descargues temas desde su repositorio, no desde cualquier sitio, ni siquiera con ciertos temas de pago que vienen inflados de cosas, ¿vale? Y a lo mejor cosas que no necesitas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Pues mira, que si sabes maquetar bien, no vas a necesitar tanto aprender un framework, pero que a la larga realmente merece la pena aprender un framework, tanto para nosotros mismos como para si queremos un cliente exigente o, en fin, un poco puntilloso que te dice, quiero una columna que tenga un ancho de este tanto. Bueno, pues con el framework que vamos a utilizar, tiene su propio maquetador, pero a nivel de estructura, que es parecido al maquetador visual, pero ya te estoy diciendo y declarando que es a nivel de estructura, ¿sí? Te lo he dicho antes, cómo eran las estructuras. Pues dicho esto, volvemos a la diapositiva. Y ya en la diapositiva, pues que te quede claro la diferencia entre temas prediseñados versus personalizados al 100%, ¿vale? Un tema prediseñado, por más que lo quieras modificar, nunca va a tener una personalización del 100% y tampoco una personalización que quiera específicamente un cliente, que seguro que no puedes hacerlo, ¿vale? Con un maquetador visual en los temas prediseñados puedes arreglar el contenido, pero no puedes arreglar la estructura, ¿vale? Para eso necesitas un framework, que te quede eso bien claro. Y eso sí, guarda la maquetación que hagas con el maquetador visual Site Origin en este curso, que la vamos a utilizar en el framework. Sí, ya verás qué fácil es. Te vas a quedar pasmado y pasmada. Así que nada, chicos y chicas, nos vemos en la siguiente clase.